Y ahora esta noche quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver la hermosa historia del Hijo Pródigo. Una historia maravillosa que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Pero antes quiero que oremos. Todos los que han venido aquí esta noche tienen necesidades, algunos espirituales, otros emocionales, familiares, físicas. Y solo el Señor tiene la respuesta a cada necesidad que hay en tu vida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios, queremos pedirte en esta hora que mire la vida de cada persona que ha venido a este lugar, que supla sus necesidades, que mire sus corazones, que mire sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, que les hables a través de esta bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacerse cargo hoy de todo lo que ellos necesitan. Y esta historia maravillosa que cuenta el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de un hombre, aparentemente un hombre muy rico, que tenía 2 hijos. Vivían quizás en una granja. Y era ley de aquel momento que el hijo menor podía pedir la herencia a su padre, mientras él aún vivía. Y como hijo menor le correspondía la tercera parte de los bienes de este padre. Así que él se acerca a su padre y en el verso 12 del capítulo 15 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad. Estoy cansado de vivir en esta granja. Estoy cansado de servirte a ti y servir a tus planes. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer mi voluntad. Quiero tener independencia. Quiero irme a la gran ciudad. No quiero estar aquí. Y el padre trató de disuadirlo. Pero este joven no quiso hacer caso a su padre. Así que el padre le repartió los bienes que les correspondían. No muchos días después él juntó todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a una gran ciudad, quizás Nueva York, y vivió allí perdidamente. Y habían muchas personas que estaban felices de poder ser sus amigos, porque este joven tenía ganas de gastar. Así que fueron a los mejores restaurantes, fueron a las mejores discotecas, se emborracharon, se embriagaron y tuvieron momentos muy felices, pero por poco tiempo. La Biblia dice que puedes tener placer por un poco de tiempo, pero finalmente esto acabará. Tus pecados te alcanzarán. El placer momentáneo del pecado acabará. Pero el salmista David dijo: solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que ofrece el mundo, la felicidad que ofrecen los placeres mundanos, son pasajeros, son ilusorios, son finitos, caducan. Por supuesto que puedes tener placer en el sexo ahora, puedes tener placer en embriagarte ahora. Puedes tener placer ahora en hacer tu voluntad, pero no llegarás muy lejos. No pasó mucho tiempo en que este hijo lo gastara todo. Y en el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven era muy parecido a los jóvenes de hoy en día, que no quieren que nadie les diga nada de lo que deben de hacer. No quieren que sus padres le llamen la atención. No quieren que sus maestros le llamen la atención. No quieren que los policías le llamen la atención. Ellos dicen: queremos vivir nuestra vida. Y se creen suficientemente inteligentes para hacer su voluntad. Y este joven lo malgastó todo. Lamentablemente la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, que todos nos descarriamos como ovejas. Y lamentablemente la humanidad se descarrió. Cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis
hacia el corazón de los hombres, vio que el pensamiento continuo de los hombres solamente era hacer el mal, hacer su voluntad, vivir como quieras. Y esto creó una separación entre Dios y el hombre. Y a este joven lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y tenía tanta hambre. Y puedes ver los periódicos hoy, puedes ver las noticias hoy, puedes mirar hoy alrededor y ver toda el hambre que hay en la tierra. La gente está hambrienta y sedienta. Y piensan que pueden saciar esa hambre viviendo perdidamente, teniendo muchas relaciones amorosas, quizás teniendo un poco de placer, quizás usando algún tipo de droga psicodélica que le ayude a olvidarse de su hambre. Pero cuando despiertas de ese sueño, te encuentras más vacío y más hambriento que antes. Porque hay una razón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y aparentemente no lo hemos entendido. Y pensamos que las riquezas saciarán nuestra hambre. No lo van a hacer. Pensamos que algún hombre saciará el hambre del amor a una mujer. No pasará. Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Y esta mujer tenía una gran sed espiritual. Y cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pensó que teniendo muchos hombres iba a saciar ese corazón sediento de amor, de cariño, sediento y ansioso de ser amado. Porque todos los hombres necesitamos ser amados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para manifestarles su amor. Ese era el plan para ellos. Él venía cada día en el jardín del Edén y hablaba con ellos y disfrutaba estar con ellos. Por eso Edén significa placer, paraíso, delicia, deleite. Porque era un deleite para Dios estar con el hombre. Pero cuando perdimos nuestra comunión con Dios a causa del pecado, entonces solo hubo en el hombre un deseo de ser amado. Y ese es un vacío espiritual. Esa es una necesidad existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual que no puede ser saciado con nada. Y la gente está buscando en fuentes rotas. Y el profeta Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Y hoy el mundo está cavando cisternas rotas para sí. El materialismo, el hedonismo, las ideologías comunistas, socialistas, pensando que eso les dará algún sentido de vida. Pero lo único que traerá es más vacío. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y este joven lo malgastó todo. Y estaba pasando gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabías que para los judíos el cerdo era uno de los animales más inmundos? Los judíos no solamente no podían comer cerdos, sino que ni siquiera podían tocarlos. No podían estar incluso en su tierra. Encontrarás en la Biblia la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Gadara era una región apartada de Jerusalén, apartada de la tierra prometida por el gran lago de Genezaret. Y era un lugar de gentiles. Por eso allí habían cerdos. Y este joven, que debería aborrecer los cerdos, que era un símbolo de pecado, un símbolo de inmundicia. ¿Sabías que en la antigüedad los hombres que no conocían a Dios se comparaban con los cerdos y los perros? Porque estaban apartados de Dios y cometían toda clase de pecados. En aquel tiempo se adoraba a los dioses, y esas gentes que no conocían al verdadero Dios adoraban a esos dioses, sacrificando a sus propios hijos, cometiendo toda clase de actos inmorales, embriagándose.
Pero este joven ahora fue a apacentar cerdos. Cuando te apartas de Dios, tu pecado te arrastrará hasta lo más vil y sucio que hay en tu corazón. Cuando te apartas de Dios, comenzarás a descender. Quizás tú dices, no, yo puedo manejar el alcohol, yo puedo manejar el tabaco, yo puedo manejar el sexo. Hoy en día existen preservativos, no debe ser tan cerrado, quizás me dices. Pero lo que está demostrado a través de las Escrituras y en la vida natural es que cuando el hombre comienza a ir tras las perversiones, terminará totalmente derrotado, totalmente destruido, totalmente aberrado, totalmente consumido por los placeres y el pecado. Verás, encuentras en la historia de los grandes imperios cómo cayeron cuando vino sobre ellos la decadencia moral. El imperio babilónico cayó cuando este joven Belsasar cayó en una decadencia moral y comenzó a hacer una fiesta por largos días, una fiesta llena de orgías, llena de placeres, llena de toda clase de embriagueces, y cayó el imperio. Lo mismo sucedió con Alejandro Magno. Su inmoralidad sexual lo llevó a caer. Este hombre era un hombre homosexual. Lo mismo pasó con Calígula y todo el imperio romano. Verás, el hombre ha demostrado que no es capaz de manejarse lejos de Dios. El hombre ha demostrado que por sí mismo lo único que buscará es el mal. Cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el pensamiento continuo del hombre era hacer lo malo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que si el Señor no está manejando tu vida, no podrás llevar quizás tu hogar. Es por eso que si el Señor no está conduciendo tu vida moral será un desastre. Y este joven fue a apacentar cerdos. La tarea más aberrante para un judío era apacentar cerdos. Y este joven terminó allí. Y pienso que este joven quizás de niño recibió una educación donde se le hablaba de Dios. Quizás este joven de niño pudo soñar que un día sería un predicador, sería un maestro de la ley, sería un escriba, quizás un fariseo. Quizás este joven soñaba con adorar a Dios. Pero el día que tomó la decisión de seguir su voluntad, de apartarse de Dios, nunca creyó que iba a terminar donde terminó. Y hay muchas personas que están muriendo en la calle, que están muriendo de SIDA, que mueren a causa de una sobredosis, que no creyeron nunca que terminarían así, pero se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor. Podrás ver la historia de Elvis, el gran rey. Comenzó cantando al Señor, pero un día decidió darle la espalda al Dios que lo había salvado. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de casos aberrantes en su propia vida. Podrás ver la gran estrella Marilyn Monroe. Ella dijo, no necesito a Jesús. ¿Cómo terminó? Y puedes investigar a lo largo de la historia, todos aquellos que se apartaron de Dios, ninguno de ellos le fue bien. Pero vuélvete hoy al Señor, que Él te espera con los brazos abiertos. Él dijo que el que está cansado, que el que está angustiado, que el que está desesperado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Por qué no quieres hoy recibir el regalo de Cristo? Este joven se apartó de su padre y terminó faltándole todo. Sus amigos lo olvidaron. Porque hay una característica de los amigos del mundo. Van a estar contigo mientras tú estés bien, mientras tengas que ofrecerle, mientras puedas darle algo, ellos estarán allí. Pero en el momento en que tú ya no tengas nada, te darán la espalda. Solo hay alguien que permanece fiel. Solo hay alguien que permanece amándote. Solo hay alguien que permanece cuidándote. Solo hay alguien que espera por ti. Y ese es Jesús.
Cuando él estaba en esa condición, cuando él tocó fondo, entonces él miró al cielo. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos muchas veces no podemos mirar al cielo, sino hasta que estamos enterrados, sumergidos en el pozo, en el lodo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos, solo hasta que tocamos fondo y quizás estamos allá caídos, es que podemos ver al cielo. Pero no importa en la condición que estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuán alejado estés, el Señor te sigue esperando porque te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti. Él estaba en esta condición y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tú has querido saciar tu vida de lo que ofrece el mundo. Y el mundo solo produce en ti desespero, ansiedad, angustia y dolor. Y volviendo en sí dijo, y sabes, necesitas humildad para volver en sí. Necesitas humildad para reconocer que necesitas a Dios. El mayor obstáculo para llegar al Señor no es una persona, no es Satanás, no es tu pecado. El mayor obstáculo es tu orgullo. Porque necesitas humillarte. Y este hijo volvió en sí, este hijo entró en razón, salió de su ebrio estupor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tú puedes mirar a los que están cantando en este coro, puedes mirarme a mí. Somos jornaleros del Señor, siervos inútiles, pero estamos felices. Muchos estamos enfrentando pruebas. Recientemente una persona de nuestro equipo sufrió la pérdida de sus hijos, pero lo ves cantando lleno de gozo y alegría. Recientemente un hombre se acercó a mí y supe que había perdido a su esposa y a sus hijos y era misionero. Y él dijo, ve y diles que no hay mayor privilegio que adorar y amar a Dios. Puedes tener felicidad aún en medio de la prueba y la angustia cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si hoy tienes hambre, si hoy estás angustiado, si hoy tienes sed, puedes mirar que aún los jornaleros tenemos abundancia de pan en la casa del Padre. Pero debes humillarte. Y la grandeza de este joven no estuvo en recuperar un día lo que había perdido, ni su autoridad, ni tener un vestido nuevo, ni su calzado, ni su anillo. No, la grandeza de este joven estuvo en humillarse, en reconocer que había pecado y fallado. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que este joven reconoció que había pecado no solamente contra su padre, sino contra el cielo. ¿A cuántas personas has humillado? ¿A cuántas personas has herido? La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros hemos lastimado a la gente que nos rodea. Las personas que más nos aman son las que más lastimamos. Y es tiempo de reconocer que hemos hecho daño. Que hemos hecho daño en la tierra, pero que hemos hecho daño en el cielo. Este joven reconoció y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que llevó el evangelio a toda Asia Menor, que fundó muchas iglesias, que entregó su vida por el ministerio. Él dijo, por la gracia de Cristo soy lo que soy.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo noticias para ti. Ninguno de los que está en este lugar es digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno. Ninguno de los que cantaron esta noche son dignos. No hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Dios, porque es por gracia, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie tenga de qué gloriarse. Él dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Si vienes hoy a Cristo, debes entender que tú no vienes a reclamar, porque no tienes nada que reclamar, porque lo que tú y yo merecíamos era el juicio eterno, pero Él te dio gracia. Tú merecías la muerte y Él te ofrece la vida. Te merecías el infierno, pero Él te ofrece el cielo. Merecías juicio sin misericordia, pero Él te ha dado gracia y misericordia. Debes venir con un espíritu de siervo. Si no puedes levantarte esta noche de tu lugar y venir con un espíritu humilde y decirle: Señor, haz de mí lo que quieras, no vengas. Porque la puerta del Señor es estrecha y angosto el camino. Es un camino para valientes. Es un desafío para los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan desafíos. Bueno, yo te ofrezco un desafío. El desafío de negarte a tus placeres, a tus deseos, a tus pensamientos, a la vista de tus ojos. El desafío de entrar por esa puerta estrecha, de seguir ese camino angosto. De negarte a vivir de la manera que tú quieras, a vivir en pecado. Porque no puedes venir al Padre sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La grandeza de este joven fue su humildad, que reconoció, y tú y yo debemos reconocer que pecamos contra Dios. De otra manera no podrás ser perdonado. Él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión e hizo un plan. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero ¿cuál sería el recibimiento del padre? Sabes, a muchos les aterra creer, pensar que no podrán recuperar lo que han perdido. Muchos se aterran con la idea de que no podrán volver a ser lo que un día fueron. Niños inocentes. Quizás servías en la iglesia y te apartaste y caíste en los placeres del mundo. Erraste en tus caminos. ¿Conociste la prostitución o estás en un lugar indeseable? Y te aterra pensar que nunca podrás volver a ser igual en la casa del Padre. Y él vino pensando que nunca podría llegar a volver a tomar la posición de hijo. ¿Cuál sería el recibimiento? ¿Cuál crees que va a ser el recibimiento de Dios para ti? Bueno, en el verso 20 de Lucas 15 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? El Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre se quiere olvidar de tus pecados. El Padre está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado, que Él nunca despreciará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán denigrado estés. Él sigue esperándote. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando invitamos a la gente a orar, a recibir a Jesús en su corazón, simplemente los guiamos a que ellos puedan venir con un corazón humilde y decirle: Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero esa es la primer parte de tu vida en Cristo. Pero el Padre hizo algo que me aterra. El Padre hizo algo que me enternece. Algo que me llena de emoción. El Padre puso un dedo en sus labios, no lo dejó hablar más. Le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calcen sus pies.
Sabes, cuando vienes a Cristo, vienes desnudo. Porque has perdido la gloria del Señor. Pero Él viene a vestir tus pecados. Y Él vistió a Adán y Eva con una piel de Cordero Santo. Y a través de la sangre de Jesucristo Él te viste de santidad y justicia. Y Él puso un anillo en su mano. Él te volverá a la autoridad que perdiste. Para Él sigue siendo un niño, una niña, no importa cuántos años tengas. Él dice, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. No importa cuántos años tengas, para Él serás un niño otra vez. Él jugará con tus cabellos. Él tocará tus mejillas, Él besará tu frente. Pero debes venir y calza en sus pies. ¿Cuánta gente está descalza en el mundo, sin propósitos, errando, caminando por los desiertos de esta vida? Él quiere calzar tus pies con el apresto del Evangelio, las buenas noticias. Quizás tus circunstancias que ahora estás viviendo no van a cambiar, pero cambiará tu vida, cambiará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y entonces lo demás comenzará a cambiar. Él dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes? Este padre entregó el becerro más gordo que tenía. El mejor becerro lo entregó por ese hijo que ahora había resucitado. Pero nuestro Padre Celestial entregó algo más precioso que el oro, que el diamante. Entregó la vida de su Hijo unigénito. El precio inalcanzable. No hay nada en el universo que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre entregó ese becerro por su Hijo que había sido errante, pródigo. Y el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Él dijo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. Yo quiero invitarte esta noche a que aceptes a Jesús. No importa de dónde has venido. No importa si eres negro, blanco, amarillo. No importa si eres parte de alguna iglesia o religión. No importa si estás en el coro. Si sabes que necesitas arrepentirte, debes venir hoy a Cristo. Tú dirás, bueno, yo nunca me he apartado de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Me han confirmado, me han bautizado. Sirvo en la iglesia. Pero quiero mostrarte que aparte de ese hijo menor pródigo, había un hijo mayor pródigo también en la casa del padre. Nunca se fue, pero su corazón era pródigo. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando, qué es esa fiesta. Le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, hay muchos que viven en la casa del Padre como pródigos. Este hijo, él no creía que tenía que arrepentirse de nada. Este hijo no quería entrar a la fiesta de salvación de su hermano. Este hijo estaba reclamando derechos por haber servido al padre. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano era muerto y ha revivido. Y todos estamos apartados del Señor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si nunca has tomado tu decisión por Cristo, debes venir hoy. No debes tener la actitud de este hijo pródigo en casa. No puedes juzgarte mejor.
No puedes juzgarte mejor que este hombre o esta mujer que vienen arrepentidos por haber pecado contra el Señor. Debes entender que todos necesitamos venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Yo mismo, cuando acepté al Señor, era líder de jóvenes en mi iglesia. Y a través de la predicación de Billy Sunday, conocí al Señor. Yo te invito a que hagas de Cristo el Señor de tu vida esta noche. Toma la decisión, levántate y ven, confesando que eres un pecador arrepentido como este hijo pródigo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida, estando dispuesto a abandonar el pecado. Este hijo pródigo no quedó en ese lugar donde estaba sirviendo a los cerdos. Él se levantó y se fue a ese lugar. Debes salir de tu pecado. Que vengas y te pares ante esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Si has venido de muy lejos y hay autobuses afuera, ellos te van a esperar. Tus familiares te pueden esperar, pero ven, levántate ahora y pasa a esta plataforma. Este es el día de tu salvación. Y quizás muchos de ustedes jamás vuelvan a tener esta oportunidad. Yo quiero encontrarme contigo en el cielo. Te voy a guiar en una sencilla oración. Te haré algo de literatura y luego podrás volver. Ven ahora, levántate en este momento. El Espíritu de Dios te está hablando a tu conciencia. No puedes llorar solamente y quedarte en tu lugar. Ven aquí. Él hará una fiesta contigo en esta noche. Tú eres el motivo de regocijarnos en esta noche, porque Él te ha esperado con los brazos abiertos. Él quiere sanar tu corazón, enjuagar tus lágrimas, limpiar tus heridas, vendarlas, vestirte de nuevo, darte un anillo, poner calzado en tus pies. Ven en esta hora, levántate y ven de tu lugar y vamos a orar. Te estaremos esperando. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia, y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse,
porque una mujer lo había amenazado. Ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria como la derrota y la depresión, pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda.
Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás: Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe. Sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás: bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8: levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice: vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente, para que sus oraciones no sufran estorbo.
Y dice en Marcos 11:24, y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo, porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura? Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso, pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengas lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre, yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar. Puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe,
Puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees. Y puedes orar incluso conforme a su voluntad, pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra, el eterno y glorioso tesoro de la salvación.